10 y media. Ok, bueno, vamos a hacer esto rápido. Bueno, me encargaron de hablarles de patología biliopancreática, ¿sí? Consideré hablarles de pancreatitis aguda y de colangitis y coledocolitiasis. Realmente la colangitis y la pancreatitis son dos complicaciones derivadas la mayoría de las veces de la coledocolitis. ¿Listo? Vamos a empezar hablando de colangitis. ¿Sí? Con esta gráfica, esto lo deben haber visto en sus básicas. Básicamente es el metabolismo de la bilirrubina, saber que viene de la destrucción de los glóbulos rojos, el grupo M, que al final termina convirtiéndose en biliverdina y que al final pues termina siendo un proceso de conjugación a nivel hepático por esta enzima y pues se produce la bilirrubina que se divide en dos grandes grupos, que es la conjugada, la no conjugada, y pues que la conjugada es la que termina en últimas pasando a través del hepatocito, ¿cierto? Y esta es la tríada portal, esto ya es repaso para ustedes, ingresando a través de los canalículos y llegando pues como tal a la vía biliar. ¿Listo? Entonces, esta es la anatomía de grandes rasgos de la vía biliar. Acá está pues, el hígado, la vesícula. Estos son los conductos hepáticos, el hepático izquierdo, el hepático derecho. Acá está el cístico, acá donde se une el cístico con el conducto hepático común, se forma lo que llamamos el colédoco. Y esto pues tiene relación con el páncreas, porque este es el conducto principal del páncreas, o el conducto de Wilson, ¿cierto? Que aquí existen varias, digamos, hay varias variaciones anatómicas, ¿sí? Muchas veces se une al conducto, al colédoco y terminan en un conducto común, otras veces el conducto pancreático termina independiente del colédoco, ¿sí? A veces están separados, pero en últimas terminan en una estructura que se conoce como la ampolla de Van, ¿sí? Entonces, esta es como la zona anatómica donde van a estar representadas pues las patologías de las que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, como sabemos, el líquido biliar es un líquido aséptico, es un líquido estéril, ¿sí? Contiene, entre otras sustancias, también pues fosfolípidos, colesterol, contiene también algunas enzimas, contiene proteínas y esto pues ayuda a mantener, digamos, la vía biliar libre pues, de infecciones y bacterias. Los cálculos, ¿dónde se forman? Los cálculos se forman a nivel de se pueden formar a nivel de la vesícula o se pueden formar también a nivel de la vía biliar, ¿cierto? Lo más frecuente es que se formen a nivel de la vesícula y pues migren o viajen a través del cístico y se ubiquen, puede ser en el colédoco o pueden estar ubicados acá en la parte distal del cístico o incluso los cálculos se pueden formar en el hepático común o en la vía biliar intrahepática, ¿cierto? Y pues les van a dar las manifestaciones que ya más adelante vamos a hablar. ¿Por qué se forman los cálculos? Existen muchos factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, la obesidad, hay síndromes genéticos asociados, pacientes que pierden peso de una manera rápida pueden estar relacionados, las hormonas sexuales femeninas, digamos, esto es frecuente ver mujeres embarazadas con coledocolitiasis, formación de cálculos, el embarazo, la edad, se habla antes de las 4 F, ¿sí? Mujeres, por de más o menos a la edad de los 40 años, ¿cierto? Mujeres que también por el asunto de los fértiles, en edad fértil era la otra, ¿cierto? Entonces, ahí está. Hipomotilidad de la vesícula biliar, la nutrición, bueno, factores de riesgo. Y también pues existen los cálculos pigmentados relacionados pues, digamos, pacientes que tienen algunas condiciones hematológicas como talasemias que hacen hemólisis, también favorecen la formación de cálculos. La cirrosis, la anemia perniciosa, la fibrosis quística también puede ser un factor que desencadene la formación de estas condiciones, de estas estructuras, ¿cierto? Entonces, los cálculos, una de las complicaciones relacionadas con la obstrucción de la vía biliar no necesariamente tienen que ser cálculos, puede ser cualquier mecanismo que obstruya la vía biliar en cualquiera de los segmentos anatómicos que vimos anteriormente, puede desencadenar algo que se llama como una colangitis aguda, ¿cierto? La colangitis es básicamente la infección de la vía biliar, ¿sí?
Imagínense ustedes allá en ese árbol biliar que les mostré al principio, que se forma un absceso, ¿sí? Una bilis que se infecta y se vuelve pus, ¿sí? Eso es una colangitis, ¿cierto? Y pues es importante saber de esto porque el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano impactan en mortalidad y en las complicaciones que se puedan derivar de esto, ¿cierto? Los factores de riesgo son los mismos que describíamos anteriormente porque la principal causa de colangitis son los cálculos, es la litiasis, ¿cierto? Y el manejo del tratamiento, como todo absceso, como nos han enseñado desde siempre, todo absceso hay que drenarlo, ¿cierto? Drenarlo y además de eso dar manejo antibiótico o terapia de soporte cuando es el caso, ¿sí? Entonces, lo normal es que pues el flujo de la bilis desde el hígado, desde la vesícula, sea pues en sentido céfalo-caudal, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero cuando hay una piedra que obstruyendo un cálculo, pues se genera una retención de esa bilis, empieza a aumentar la presión dentro de la vía biliar y pues esto puede favorecer también que las bacterias del tracto digestivo asciendan, ¿sí? Porque se pierde ese mecanismo de lavado, de limpieza de la bilis, ¿cierto? Y favorece como tal pues que se presente la infección. Doctor, una pregunta. Señora. ¿La localización de la colangitis va a depender de dónde está el cálculo? Es decir, si la colangitis está en el conducto cístico, ¿significa que el cálculo está por lo general, sí. Por lo general la inflamación compromete todo el conducto, ¿cierto? Los cálculos usualmente los localizamos más o menos a este nivel, ¿sí? Pero el cálculo puede estar ubicado en cualquier parte, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Otro capítulo, y eso ustedes lo ven más con los cirujanos, ¿cierto? Es la colecistitis, ¿no? Que es la inflamación de la vesícula, ¿sí? Porque uno de esos cálculos también obstruye aquí el infundíbulo, la salida de la bilis, aumenta la presión dentro de la vesícula, se inflama y se forma la colecistitis, ¿cierto? Eso es otro capítulo y también es una urgencia y también ustedes saben que se opera, que saca la vesícula. Entonces aquí estamos específicamente hablando de la infección que compromete toda esta estructura. ¿Listo? Pero vale a la pregunta, doctora, muy importante, sí, realmente puede comprometer cualquier parte, pero lo más frecuente es que se localice a este nivel. Ese mismo cálculo, ahora que hablemos de pancreatitis, también es es uno de los fenómenos, la fisiopatología más frecuente, porque la principal causa de pancreatitis también son los cálculos, son la litiasis biliar. Ese mismo cálculo, cuando inflama el páncreas, se ubica es acá, ¿sí? Y de esa manera no solamente obstruye el flujo biliar, sino que también obstruye el flujo del Wilson, ¿cierto? Entonces, por ese flujo retrógrado, genera aumento de la presión del Wilson, se activan las enzimas pancreáticas y se desencadena una pancreatitis, ¿sí? Pero en pancreatitis ocurre algo curioso, y es que como esa obstrucción es tan distal, casi que en el 95% de los casos, ese cálculo obstruye y se va. O sea, hace una obstrucción transitoria. ¿Sí me entienden? Entonces, viene, arranca el incendio del páncreas, lo prende y se va, ¿sí? Y nos damos cuenta por qué, porque el paciente no está amarillo, no está ictérico, está sin dolor, tiene su perfil hepático completamente normal, ¿cierto? Entonces ese paciente lo llamamos eso una obstrucción transitoria y es algo que se ve común en pancreatitis por ese mecanismo anatómico. Volviendo a la colangitis, entonces, ¿cuáles son las bacterias comúnmente asociadas? Son enterobacterias, ¿sí? Escherichia coli, Klebsiella, enterococo, esto es importante tenerlo en cuenta, enterobacter, ¿cierto? Lo ideal sería que por cada institución se tuviera un perfil de susceptibilidad de acuerdo a colangitis, ¿sí? Como se tiene para infección urinaria. Digamos, un estudio interesante sería todos los pacientes que van a CEPRE por colangitis, hacerle aspirado de la bilis, hacer cultivos y tener como un esquema o un perfil de susceptibilidad para arrancar antibióticos. Eso realmente no existe, entonces lo hacemos guiado pues, por guías. Causas de colangitis, entonces todo lo que genere obstrucción de la vía biliar, absolutamente todo. La principal causa, cálculos, coledocolitiasis. Pero digamos, un tumor de la cabeza del páncreas también puede obstruir, infiltrar la vía biliar y obstruirla, ¿cierto?
Metástasis, colangitis esclerosante primaria. Esta es una condición autoinmune donde la vía biliar se vuelve como un rosario, ¿sí? se forman múltiples estenosis. Eso también. El síndrome de Mirici, no sé si lo han escuchado. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Mirici? Que hay un cálculo acá a nivel del infundíbulo y esto le pega a la vía biliar y la obstruye, ¿cierto? Y eso incluso puede llegar a ser una fístula, puede llegar incluso a romperla. Hay diferentes grados del síndrome de Mirici. A eso hace referencia el síndrome de Mirici. Estenosis de la vía biliar, digamos pacientes que son llevados a trasplantes hepáticos, que se hacen anastomosis de la vía biliar. Esas anastomosis se pueden estenosar, digamos en la Fundación Cardiovascular, que es un centro de trasplante de hígado, vemos mucho ese tipo de complicaciones y vemos pacientes por trasplante hepático con colangitis que tenemos que intervenir con CPR. Cáncer de la papila, pacientes a los que debemos dejarles un stent en la vía biliar, estos stents también se pueden obstruir. El síndrome del M hace referencia, esto es más en pacientes mayores que han sido policistectomizados, que tienen una vía biliar supremamente dilatada y que hacen un éstasis en esa, o sea, no tienen como un drenaje adecuado de la vía biliar y se forman cálculos, hacen lo que se llama una coledocolidiasis primaria, ¿sí? Es un cálculo que se forma en el colédoco y pues puede generar, ¿cierto? Colangiopatía asociada a SIDA, y también existe la colangitis post-CPR. Es supremamente infrecuente, como alrededor del 1 al 2%, pero existe, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo se ve un paciente con colangitis? Señor. Si me permitan hacer un comentario pertinente, es con respecto a los parásitos, ¿no? Ustedes ven ahí a los ascaris metidos en la vía biliar. Sí. Por eso es que en un poliparasitismo, cuando llegue a usted un prológico, en donde hay ascaris, hay uncinarias, hay cualquier otro de los envistos, y hay amibas, y hay una tenia, ¿no? Y les dicen cuál es el primero que tienen que tratar, son los sermintos para que cojan los ascaris, porque el ascaris migra y se mete en cualquier hueco, y eso no es tan infrecuente como no es infrecuente. Entonces, esa es una aplicación de que tienen que saber interpretar y darle prioridad a una cosa tan elemental como lo que llaman la comunidad de los gusanos, ¿no? Entonces, llega una cosa, ¡ay, está lleno de gusanos! Sí, ¿cuál hay que tratar primero? ¿Las amibas, la tenia o los ascaris? Entonces, ustedes tienen que decidir las prioridades. Disculpe la... Tranquilo, profe, completamente pertinente el comentario, realmente se me pasó hablar de eso, pero sí, de hecho, cuando estaba haciendo el fellow, nosotros tuvimos un paciente con una pancreatitis por un ascaris cogió papila ruda y desencadenó pancreatitis, también apendicitis, está descrita por parásitos, entonces, muy abogado el comentario, doctor, muchas gracias. Entonces, la clínica de la colangitis, clásicamente nos han enseñado la tarea de Charcot, ¿sí? Paciente con fiebre, escalofríos, ictericia y dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho, ¿cierto? Y cuando el paciente ya se deteriora el estado neurológico, hipotensión, entonces se conoce como la pentada de Rayet, ¿sí? Esto es lo que en la historia de la medicina está escrito, ¿cierto? Pero entonces, les pregunto, ¿ustedes saben cuánto es la sensibilidad diagnóstica de estos criterios para colangitis? Entonces es del 25%, ¿sí? Una sensibilidad del 25% es supremamente mala, ¿sí? Quiere decir que de 100 pacientes con colangitis, si los diagnosticamos por tríada de Charcot y pentada de Raynaud, se nos quedan 75 sin diagnóstico. Y al principio les dije que la colangitis tiene una alta tasa de mortalidad, ¿cierto? Entonces, la especificidad sí es muy buena, o sea, es casi del 95%, o sea, el que está así la tiene, ¿cierto? Pero no todos los pacientes con colangitis los ve uno así, ¿sí? Este paciente lo ve el vigilante de la clínica y dice, va un paciente con colangitis, ¿cierto? No necesita como tanta ciencia, ¿cierto? Pero para uno, entonces a raíz de eso, aparecen las guías Tokio, los criterios de Tokio de colangitis, ¿cierto? Entonces esto le aumenta el rendimiento diagnóstico en términos de sensibilidad y especificidad casi hasta el 90-95%, ¿sí? Entonces, en el contexto clínico apropiado, para hablar de colangitis, entonces el paciente tiene que cumplir estos 3 criterios. Un criterio de inflamación, básicamente ellos hablan de fiebre o escalofríos, definida la fiebre como una temperatura mayor a 38,
¿sí? Usualmente uno le habla de fiebre 38.3, pero es que la colangitis es una enfermedad de personas mayores, se da también en los jóvenes, pero es más de pacientes mayores, y pues los pacientes mayores hacen fiebre, no hacen fiebre tan fácil como una persona joven. 38 grados centígrados o escalofríos, le dan si el paciente refiere que ha tenido escalofríos. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis o leucopenia y una PCR por encima del rango de referencia para el laboratorio que la toma, ¿cierto? Entonces, respuesta inflamatoria. Colestasis, entonces, ictericia. El paciente está ictérico, alteración en la función hepática. Entonces, transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa mayor a 1.5, el límite superior a la normalidad. Si están sospechando un paciente con colangitis, tiene que tener un perfil hepático completo. Y una bilirrubina total, aquí dice mayor o igual a 3.4 a 34 micromol por litro, y eso lo pasan a miligramos por decilitro, que es lo que nos reportan, es una bilirrubina mayor a 2. ¿Sí? Entonces, colestasis y el criterio de imagen. Dilatación de la vía biliar, que se puede ver fácilmente en una ecografía transabdominal, la dilatación de la vía biliar, o en cualquier imagen transversal, llámese TAC, resonancia o ecoendoscopio, ¿sí? O una imagen, cualquiera de las que le mencioné anteriormente, donde se documente una obstrucción, ¿cierto? Si el paciente cumple alguno de estos tres, o sea, es alguno de estos y alguno de estos, el paciente tiene un diagnóstico de colangitis. ¿Listo? Entonces, después de que uno diagnostica la colangitis, ¿qué sigue? Hay que estadificar la colangitis. ¿Listo? Laboratorio. Entonces, un paciente con una sospecha de colangitis, pues es un paciente que puede evolucionar a una sepsis, ¿cierto? Entonces, un paciente al que tenemos que tomarle laboratorios de tal manera que podamos evaluar disfunción multiorgánica, ¿cierto? Entonces, cuadro hemático y tiempos de coagulación, función renal, función hepática completa, electrolitos, gases arteriales, ¿cierto? Y en los pacientes que ya ahorita vamos a ver cómo se clasifica la severidad de la colangitis, aquellos que se clasifican como Tokio 2 o Tokio 3, o grado 2 o grado 3, pues debe tomarse también hemoglucosa, ¿cierto? Entonces, la ecografía abdominal es muy buena para ver sobre todo vesícula, para ver cálculos, y hoy la vesícula tiene un rendimiento supremamente bueno, casi el 90-95%, pero para lo que sí es más bien malita es para ver la vía biliar, la sensibilidad para ver vía biliar y sobre todo para ver cálculos o alguna alteración anatómica o intraluminal de la vía biliar es como el 38%, ¿cierto? Aquí, pero entonces de entrada un paciente con sospecha de colangitis, pues además de los laboratorios, ustedes le van a pedir, porque todo, como sabemos, la principal causa es litiásica, pues le pide una ecografía abdominal para mirar vesícula, ¿cierto? Y ahí le pueden reportar a ustedes que tiene la vía biliar dilatada. Eso ya sería un criterio de imagen de colangitis y cumple los anteriores que ya les mencioné. El TAG abdominal también, la colangioresonancia también, la ecoendoscopia no disponible en la mayoría de las instituciones en la ciudad, pero pues ya contamos acá también con este estudio diagnóstico de vía biliar. Esta es la estadificación de la severidad de la colangitis, ¿sí? Entonces, si el paciente no cumple ninguno de estos criterios, es una colangitis Tokio 1 o una colangitis leve. Si el paciente cumple al menos 2, entonces, leucopenia o leucocitosis, fiebre mayor a 39, edad mayor a 75, aquí es bilirrubina mayor a 4, ¿sí? O hipoalbuminemia mayor a 0.7, ¿cierto? El paciente tiene una colangitis Tokio 2. Y si el paciente tiene ya, este Tokio 3 es el que cumple los criterios de Raynaud, ¿sí? El que está hipotenso y encefalopático, porque mire que requiere disfunción cardiovascular definida como requerimientos de dopamina mayor a 5 microgramos por kilo minuto o cualquier dosis de noradrenalina, encefalopatía, disfunción neurológica, alteración de la conciencia, una alteración, o sea que ya está haciendo disfunción multiorgánica, tiene una PAFI ya comprometida menor de 300. La PAFI es la relación entre la presión alveolar de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Alteraciones en la creatinina, INR prolongado, plaquetas mayores a 100.000, o sea acá ya se está haciendo una evaluación, una disfunción orgánica, ese paciente tiene una colangitis Tokio 3. ¿Y para qué nos sirve estadificarlo? ¿Para qué sirven las clasificaciones en medicina?
para tomar decisiones, ¿cierto? Para tomar decisiones. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar? Uno, ¿dónde lo vamos a manejar? Pero muy bien, sí, tratamiento. ¿Dónde lo vamos a manejar? Entonces, una Tokio 1 no la maneja en hospitalización para generales. Una Tokio 2 también, pero uno ya está pensando, este paciente probablemente necesite UCI. Una Tokio 3 está en la UCI, ¿cierto? Esquemas antibióticos, ¿cierto? Uno no le va a poner lo mismo en Tokio 1 que en Tokio 3. En Tokio 3 toca ponerle lo último, porque ese paciente está muy grave, ¿cierto? Y otro, les dije que esto era un absceso de la vía biliar y que hay que drenarlo, ¿cierto? ¿Cómo se les ocurre que se puede drenar eso? A través de una IRCP, una CPR, una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿cierto? Es la primera opción. Entonces también nos va a definir qué tan rápido vamos a llevar ese paciente a CPR. Entonces acá está Tokio 1, Tokio 2, Tokio 3, a todos hay que ponerle antibiótico y a todas hay que llevarlas a drenar. Todas. Aquí dice que no, que solamente antibióticos, pero no. Toda obstrucción de la vía biliar debe resolverse. ¿Listo? Entonces, lo que se hace en todos los pacientes, estabilización clínica, si es una Tokio 3, traslado a UCI, reanimación y elegir el perfil de antibióticos. Entonces, en Tokio 1, el antibiótico que usamos es ampicilina sulfactana. 3 gramos IV cada 6 horas, cubre muy bien las enterobacterias, es un paciente que, entre comillas, está bien, y llevar a CPR. ¿Qué tan rápido la CPR? Puede ser electiva, pero no más de 48 horas, ¿sí? Entre 48 a 72 horas podría ser llevada. La Tokio 2, este paciente ya nos toca subirle un poquito más al espectro antibiótico, ya le ponemos piperacilina tazobactam, una ampolla cada 6 horas. A estos pacientes yo siempre también los hemocultivo, les tomo hemocultivos, ¿sí? Y la CPR debe hacerse de 24 a 48 horas, no más, ojalá en las primeras 24 horas. Y la grado 3, es el paciente que está en disfunción multiorgánica, este paciente hay que cubrirlo con un esquema de amplio espectro, se tiene que ir con meropenem a dosis de bacteremia, o sea 2 gramos cada 8 horas, y también vancomicina, ¿cierto? Para cubrir el enterococo que les comenté. Y este paciente obviamente hay que cultivarlo y se debe llevar a CPR o drenaje de la vía biliar lo más pronto posible, idealmente no más de 12 horas. ¿Listo? Desde el ingreso del paciente a urgencias. Si la CPR no se puede hacer porque es técnicamente difícil, porque no se puede canular la papila o porque el paciente está muy malo, muy inestable, la siguiente opción es un drenaje transparieto hepático, una punción, a través de una punción que lo hace el radiólogo intervencionista. Esto es lo de los antibióticos que ya les comenté, de acuerdo a la severidad. Y esto es qué tan rápido se debe llevar el paciente a CPR, que también ya les comenté. Estas son las recomendaciones de las guías, de qué tan rápido llevar a un paciente, de acuerdo a si es leve, si es moderada y si es severa. O sea, Tokio 3, Tokio 2, Tokio 1, dentro de 12 horas, 48 a 72 horas y de forma electiva. Para que miren que no les estoy hablando carrera. Listo, técnicas de drenaje. Entonces, CPR es la primera opción, colangiografía transhepática percutánea es la segunda opción, y pues ya cirugía antiguamente, hace muchos años estos pacientes nos operaban, nos llevaban a exploraciones de la vía biliar, pero eso realmente hoy en día es la última de las contraúltimas opciones de manejo, ¿sí? Porque estos pacientes cuando les abren el colédoco, cuando les platanean la vía biliar, obviamente después hacen estenosis, es una cirugía mucho más mórbida, va a generar muchas más complicaciones, entonces no es lo ideal. Esto es una placa, una fluoroscopia de un paciente al que se le está haciendo CPR. Esta es la manera como se ve el equipo, el duodenoscopio. Aquí está canulada la vía biliar, aquí está haciendo la colangiografía y se ven ahí más o menos los calculitos, no es como la menor imagen. Y bueno, esto ya lo hablamos. Bueno, estaba un poco al revés la charla, pero bueno, ahora vamos a hablar de coledocolitiasis, ¿cierto? Entonces, como les dije, la coledocolitiasis, si bien no es la única causa de colangitis, es la principal causa de colangitis y se da básicamente por esa obstrucción de los cálculos a nivel de la vía biliar. Este es el cálculo típico que causa pancreatitis, ¿sí? Que está en el colédoco distal, ¿cierto? Y si ven, está obstruyendo el wirsum y está obstruyendo el colédoco, ¿cierto?
Entonces, la coledocolitiasis puede ser primaria o secundaria. Secundaria es la que se forma acá y el cálculo viaja. Primaria es la que, por alteraciones en el vaciamiento del colédoco o alteraciones anatómicas, digamos los pacientes con estenosis, puede favorecer la formación de cálculos a nivel del colédoco. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del paciente con coledocolitiasis? El paciente básicamente llega con dolor abdominal, es un dolor que es de inicio agudo. La coledocolitiasis no lleva meses ni semanas, por lo general 3, 4, 5 días, ¿cierto? Vómito, sensibilidad en el hipocondrio derecho, ¿cierto? Alteración en los laboratorios, vamos a ver alteración en el perfil hepático. Estos pacientes, no esperen que el paciente con coledocolitiasis siempre esté amarillo, ¿sí? No esperar siempre, ¿cierto? El paciente con coledocolitiasis puede coexistir además con pancreatitis y colangitis aguda, sí. Entonces, hay que mirar, oye, este paciente está haciendo fiebre, está con dolor, está como amarillito, hago una ecografía de la vía biliar dilatada, dice que tiene cálculos en la vesícula, uy, ese paciente tiene como coledocolitiasis, pero también tiene colangitis, ¿cierto? Y le hicieron una amilasa y le salió en 1000 y también tiene pancreatitis, ¿sí? Esas son eso puede pasar y lo vemos con muchísima frecuencia. Entonces, esta es una visión ecográfica, esta es una colangioresonancia, como se ve. Y pues, acá no les voy a dar tanto, bueno, básicamente acá es como los predictores de coledocolitiasis, porque creo que es importante esto que sigue a continuación, y es que ustedes se lleven para la casa en sus mentes cómo hacer el abordaje diagnóstico del paciente con sospecha de coledocolitiasis, ¿cierto? Entonces, estos datos se sacaron de estos estudios anteriores de números que no me voy a detener en eso, pero básicamente fue una estrategia propuesta para evaluar el riesgo de coledocolitiasis y manejo en pacientes con coledocolitiasis sintomática, basado en predictores clínicos, ¿sí? Entonces, el paciente que llega con esa clínica que les dije, entonces el paciente obviamente de entrada usted ya le pide cuadro hemático, perfil hepático completo, una ecografía abdominal, transabdominal de entrada, ¿cierto? Y ya con eso uno empieza a tomar decisiones. Entonces, según esos predictores, existe una probabilidad alta, una probabilidad intermedia y una probabilidad baja. ¿Esto con qué objetivo se creó? Porque es que la CPD, que es el tratamiento de elección también de la coledocolitiasis, es un estudio, es un procedimiento que no es tan noble, digamos, es un procedimiento que de unos años para acá es solamente terapéutico, no diagnóstico, porque la CEPRE tiene complicaciones, y entre las complicaciones está la pancreatitis, la perforación, el sangrado, la colangitis post-CEPRE, y de esas complicaciones deriva un riesgo de mortalidad del 0.3 al 0.5%, ¿cierto? Entonces, a un paciente que lo lleven a una CEPRE, se puede morir por la CEPRE. Eso hay que explicárselo a los pacientes antes del procedimiento. Entonces nosotros llevamos a un paciente a CEPRE cuando estamos completamente seguros de que necesita la CEPRE. Si tiene colangitis, dijimos que toca llevarlo a CEPRE porque es que no lo mata la colangitis. Y en coledocolitiasis, ¿a quiénes vamos a llevar a CEPRE? Entonces, alta probabilidad, dilatación de la vía biliar con documentación de un cálculo en la vía biliar en cualquier imagen transversal. Digamos que el radiólogo dice que en la ecografía le vio el cálculo, ese paciente ya tiene una coledocolitiasis de alta probabilidad y tiene que ser llevado a CEPRE, ¿cierto? En ese contexto clínico. Paciente con colangitis ascendente, que fue lo que hablamos ahorita, que cumpla criterios de colangitis, también CEPRE. O paciente que tenga una bilirrubina total mayor a 4 y dilatación de la vía biliar común en cualquier imagen transversal, llámese ecografía transabdominal, TAC o resonancia, ¿sí? Ese paciente con esos dos criterios también cumple probabilidad de alto riesgo y debe ser llevado a CEPRE, sin ningún estudio adicional, ¿cierto? Probabilidad intermedia, alteración de las pruebas de función hepática. ¿Qué tanto? Como en colangitis que nos decía 1.5 veces el límite. No, acá que estén alteradas. O que tenga una edad mayor a 55 años, obviamente en el contexto del que llega con dolor, que tiene una ecografía con cálculos en la vesícula, o que tenga la vía biliar dilatada. Esto se llama una probabilidad intermedia. No va a CEPRE de una vez, sino que va a un estudio confirmatorio, que puede ser una ecoendoscopia, una colangioresonancia
O el cirujano puede decir, lo llevo a colecistectomía y le da una colangiografía intraoperatoria. Y si le ve el cálculo, entonces nos llama a nosotros entramos, le hacemos la CPRE y le resolvemos la coledocolitis, ¿cierto? Pero en la probabilidad intermedia ya no se lleva a CPRE directamente, ¿cierto? Si la vía biliar está dilatada, estos son estudios posteriores que han salido, el estudio de elección sería una colangioresonancia, porque se ha visto que en estos pacientes los cálculos son mayores de 4 milímetros y la colangioresonancia los puede ver, pero si la vía biliar está en la ecografía no dilatada, el estudio de elección sería una ecoendoscopia, porque se ha visto que se asocia más a cálculos de menos de 4 milímetros y la colangioresonancia no ve cálculos menores de 4 milímetros, entonces nos puede salir negativa aún el paciente teniendo microlitiasis. En esos casos en particular, lo ideal sería una ecoendoscopia biliopancreatal. Si es de bajo riesgo, quiere decir que no cumple ninguno de estos criterios, entonces este paciente, el cirujano lo lleva a colecistectomía y él define intraoperatoriamente si le hace colangiografía o no, y pues según los hallazgos definirá si los llama o no. ¿Listo? Estas son las imágenes que disponemos para el estudio. Como les dije, la primera siempre va a ser una ecografía abdominal, es lo que van a tener ustedes en urgencias, ¿cierto? El TAC lo pedimos más, sobre todo cuando tenemos sospecha de tumores que estén obstruyendo la vía biliar, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo sería un paciente con una obstrucción de la vía biliar por un tumor? Ictericia indolora, ¿sí? Paciente amarillo y que no le duele y que viene como con 4 o 6 semanas o más, eso es un tumor, eso es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. La colangioresonancia, muy buen rendimiento, sobre todo en vía biliar dilatada, y la ecoendoscopia, también muy buen rendimiento. La ecoendoscopia depende mucho también del operador, ¿no? Pero también en operador y en manos adecuadas tiene muy buen rendimiento. Este gráfico, este es un algoritmo de manejo de la coledocolitiasis, más o menos igualito a la tabla que les mostré anteriormente. Es más, es sacado de esa tabla. Esto los del UpToDate cogieron esa tabla y la volvieron algoritmo, ¿sí? Estos son los criterios de alta probabilidad que ya les mostré. Si sí los cumple, CPRE, ¿sí? Si no los cumple, entonces mirarlos de probabilidad intermedia. Si sí los cumple, haga el estudio confirmatorio. Si se confirma, CPRE. Si se descarta, colecistectomía, ¿sí? Básicamente es como lo mínimo de lo que ya les hablo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de colangitis y coledocolitiasis? ¿No? Listo. Ahora en los siguientes 20 minutos vamos a hablar de páncreas.